Bien, vamos a empezar ahora a explicar las actividades que teníais sobre la descolonización. Vamos a seguir el mismo proceso que hemos hecho con las de la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Yo lo voy contando y a la vez vais a ir viendo las respuestas correctas en las diapositivas, por escrito. Bien, ¿en qué consiste esto de la descolonización? Concretamente de Asia y África, estamos hablando, ¿de acuerdo? Va a suponer el fin de los imperios coloniales. La descolonización va a ser el fin de lo que quedaba de las antiguas colonias, es decir, de aquellas ocupaciones que tenían fuera de sus territorios las antiguas potencias coloniales occidentales, mayoritariamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce esta descolonización? Especialmente desde 1945, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parte del proceso había tenido lugar algo antes, desde 1919, un par de países habían empezado a independizarse de sus respectivas metrópolis, pero habían sido casos más bien aislados. El proceso, como digo, se va a concentrar sobre todo a partir de la segunda mitad de los 40. El motivo es precisamente, por un lado, el debilitamiento de las grandes potencias antiguamente coloniales en las dos guerras mundiales, que tuvieron que centrar sus esfuerzos en los frentes, en recuperarse a sí mismas, su propia economía, etcétera, que habían conocido periodos de gran inestabilidad y también los estaban conociendo en la Guerra Fría, y esto, digamos, les había distraído un poco de sus obligaciones y de su control sobre las colonias que tenían en Asia y en África. Esto por un lado. Esto había conllevado, claro, que en estos países se gozase de un grado más alto de autonomía con respecto a sus metrópolis, ¿vale? A las potencias que les tenían colonizados, lo cual les había empezado a abrir un poco la mente y el camino a querer algo más de independencia para sus propios países. Por otra parte, en estos lugares la mortalidad había empezado a descender notablemente, sin embargo la natalidad continuaba alta, lo cual llevó en unos años, por la teoría de la transición demográfica que ya conocéis, a que la población aumentase y especialmente la parte de población joven en edad de empezar a luchar por sus derechos, a exigir ciertas reformas, como así sucedería. Además, estas ideas van a ir viéndose reforzadas por la tendencia general tanto del bloque capitalista como del bloque comunista ya en la Guerra Fría. El bloque capitalista, recordemos, lo lidera Estados Unidos, que es una potencia que, sobre todo si se trata de hablar de los demás, estaba en contra del colonialismo, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la Unión Soviética. Esto obviamente va a influir porque son las dos grandes potencias, los dos grandes poderes mundiales en las décadas de la Guerra Fría. Por otra parte, y a través de Estados Unidos y de la URSS, van a tener estos países que quieran independizarse el apoyo de organismos tan importantes como la ONU, la Sociedad de Naciones. Un poco este sería el resumen, ¿de acuerdo?, de lo que va a ser la descolonización. Un evento importantísimo para comprender todo este proceso y la voluntad de estos pueblos por tratar de independizarse, ser autónomos y despegar por sí mismos, va a ser la conferencia de Bandung, que se va a celebrar en Indonesia. Bandung está en Indonesia, en el año 1955, y a la que van a asistir estos países de Asia y de África que han protagonizado y estaban protagonizando la descolonización. Por aquí os pongo este mapa para que veáis, os hagáis una idea de la cantidad de países que asistieron, participaron en la conferencia de Bandung del 55.
Y aquí tenéis la foto de algunos de los líderes de estos países que estaban proclamando su independencia, su descolonización, ¿de acuerdo? Algunos de ellos son líderes altamente carismáticos que adquirirían un altísimo grado de protagonismo en sus respectivos países, históricamente hablando, ¿vale? De algunos de ellos ya os he hablado anteriormente. Nasser, por ejemplo, para Egipto, Sukarno en Indonesia, Nehru en la India. ¿De qué cosas se va a hablar en esta conferencia? Bueno, van a exponer sus ideas y sus exigencias, por un lado, de las que ahora en la siguiente diapositiva detallaremos un poquito más. Por otro lado, se acuñaron por primera vez los términos de primer, segundo y tercer mundo, que a día de hoy todavía utilizamos muy a menudo, si os dais cuenta. Pero exactamente, ¿a qué zonas del mundo se refieren? Pues según el principio de esta conferencia, se determinó que el primer mundo eran aquellos países que pertenecían al bloque capitalista, por entonces el segundo mundo fue como se refirieron a los países del bloque comunista, y el tercer mundo resultaban ser ellos mismos, aquellos países que estaban empezando a ser descolonizados y que en cierta medida, en cierto modo, eran nuevos, estaban teniendo un nuevo despertar. Dentro de esta conferencia, otro de los acuerdos a los que se llegó importante fue el de pertenecer al grupo de los no alineados, es decir, al grupo de los que se consideraban neutrales y no querían meterse activamente a pertenecer a ninguno de los dos grandes bloques de la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Ni al capitalista ni al comunista, al menos activamente. Aquí se apuntaron a este grupo de los no alineados, se apuntó por ejemplo Nasser, el egipcio, se apuntó por ejemplo Nehru, el indio, y se apuntó por ejemplo Tito, el yugoslavo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles fueron los principales puntos o acuerdos a los que llegaron los países participantes de la conferencia de Bandung del 55? Bueno, os lo pongo aquí en esta imagen que me parecía que venía muy bien. Primero, declarar que el colonialismo en todas sus manifestaciones es un mal al que había que poner fin rápidamente. 2. Afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación que constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre están en contradicción con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo de la paz y la cooperación internacional. Tercero, declarar su apoyo a la causa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos dependientes. Y por último, hacer un llamamiento a las potencias interesadas a fin de que concedieran la libertad e independencia a dichos pueblos. Bueno, como veis, tenían toda la razón. Se acometen los principales puntos para poner fin a la colonización, al colonialismo, ¿de acuerdo? Mejor dicho. Sin embargo, como también sabéis, y es un mal que todavía en la actualidad padecemos en el mundo, no solamente, bueno, sí, se puso fin a la antigua forma de colonialismo, sin embargo, actualmente existe una nueva forma, que es el neocolonialismo, que no necesita establecer una dictadura política o no es indispensable al menos para someter absolutamente a todo un país, a todo un pueblo, sino que se rige sobre todo por métodos de presión económica. Eso es un punto que ya tocaréis más adelante, ¿vale? Pero bueno, creo que convenía comentarlo aquí. Bien, visto un poquito esto, así de una forma muy resumida, pasaríamos a la primera de las actividades que teníais sobre la descolonización y que os pedía que indicaseis cuáles de las afirmaciones eran verdaderas y cuáles eran falsas. Entonces tenemos la primera de ellas. Los países colonizadores se centraron en la Segunda Guerra Mundial y las colonias pudieron gozar de un alto grado de independencia durante esos años.
Esto es verdadero, ¿de acuerdo? Lo acabamos de explicar. 2. La situación política en Metrópolis era de estabilidad tras la Guerra Mundial. Esto es falso, ¿vale? Obviamente quedaron todas muy desgastadas, inestables prácticamente a todos los niveles y encima lo que continuó fue la Guerra Fría, que fueron momentos de muchísima tensión, como ya hemos visto. 3. Las colonias tenían una alta tasa de población joven que demandaba cambios. Esto es verdadero, también lo acabamos de ver. Las colonias no querían independizarse, pues estaban bien gobernadas por la metrópoli. Esto es falso, ¿vale? Las metrópolis siempre han tendido a abusar muchísimo en las colonias que tenían. ¿De acuerdo? Abusar mucho de la población en todos sus sentidos, también de los propios líderes, etcétera, etcétera. Y por último, surgieron líderes carismáticos que impulsaron el proceso descolonizador, reformista a todos los niveles. Esto es verdadero, también lo hemos visto, y tenéis ya repetidas veces varios de esos nombres. Bien, en el siguiente ejercicio tenéis que unir el nombre de cada personaje con el lugar del que procedía. Por cierto, aquí en la esquina superior derecha os he puesto una imagen muy colorida de Nelson Mandela, que supongo que os suena como mínimo, que sería uno de estos líderes, y es sudafricano, por cierto. Por tanto, a este ya le tenéis resuelto. Gamal Abdel Nasser, hemos hablado de él muchas veces, egipcio. Nehru, de la India. Sukarno, Indonesia, también lo hemos dicho ya. Ho Chi Minh, le conocéis también, importante asimismo en la Guerra Fría, ¿vale? Y en la Guerra de Vietnam, por tanto, vietnamita. Mandela, sudafricano. Y Mahatma Gandhi, India. Mahatma realmente significa allí alma grande, ¿vale? Es un apodo, un reconocimiento, más que un nombre propio. Bien, en la conferencia de Bandung se acuñó el término tercer mundo. ¿Quiénes forman parte del primer mundo, del segundo y del tercer mundo? Esto lo acabamos de ver, ¿vale? Simplemente os tendríais que fijar en los países que pertenecían a uno u otro bloque y finalmente a los países que estaban consiguiendo su independencia. Entonces, primer mundo, Estados Unidos y los países bajo su influencia: Reino Unido, Japón, Australia, Francia, Bélgica, Países Bajos, la parte occidental de Alemania, es decir, República Federal Alemana, ¿vale? Italia. Segundo mundo, la Unión Soviética y todos sus controlados y aliados. Y bueno, pues aquí os vienen algunos ejemplos: Bulgaria, Rumanía, Polonia, la parte oriental alemana, que era la República Democrática Alemana, os recuerdo, Albania, Checoslovaquia, etc. Y dentro del tercer mundo, los nuevos países recién independizados. Y os pongo algunos ejemplos que podíais tomar directamente de los líderes carismáticos que acabamos de ver: India, Indonesia, Egipto, Vietnam,